Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a iniciar entonces con el tema del día de hoy que va a ser, básicamente vamos a hablar de glúcidos y vamos a hablar también de lípidos. Son las dos macromoléculas de la vida. Entonces para iniciar, voy a dar un rápido repaso de lo que ya deben de saber para poder tomar esta clase. La biología molecular es una rama de la biología que trata de la formación, estructura, función, expresión, control e interacciones o interrelaciones entre las proteínas y los ácidos nucleicos. Aquí lo importante es que hay que recordar que la función de la célula es producir proteínas y que la información para hacer esas proteínas está en el núcleo, en la molécula de DNA. Esto es lo más importante en biología molecular. Claro, también es importante saber de dónde se obtiene la energía para hacer todos estos procesos, cómo se metabolizan los carbohidratos, los lípidos, para obtener energía, pero eso se ve en otra materia que es bioquímica. Aquí vamos a hablar precisamente de cómo interactúan los ácidos nucleicos y las proteínas para poder producir y hacer la función de una célula. Sin embargo, sí tenemos y vamos a tocar algunos puntos a lo largo del semestre en donde siempre intervienen los carbohidratos y los lípidos. Por eso es que vamos a revisar hoy los carbohidratos y los lípidos. Muy bien, para entender esto entonces, para empezar hay que recordar que el átomo tiene los protones y neutrones en el núcleo y los electrones son unas partículas de carga eléctrica negativa que están alrededor en forma de una nube, y esas nubes tienen varias formas dependiendo del orbital. No vamos a entrar en mucho detalle. Hay que recordar que siempre trata de alcanzar 8 electrones en su último nivel de energía. Vamos a ver nada más, a recordar que el hidrógeno, el carbono, el oxígeno y el nitrógeno son los elementos que más se encuentran en el cuerpo humano, y estos son los otros elementos que encontramos en la corteza terrestre. Vamos a hablar de que necesitamos conocer bien dos tipos de enlaces. El enlace covalente de compartir, en donde se comparten los electrones, no se van para ningún lado, como en este modelo que se ve aquí. Y en la otra imagen lo que vemos es un enlace iónico, que en lugar de compartir, cede y acepta electrones, ¿no? En este caso, este ion positivo, al ceder el electrón, pierde esa carga y se queda como ion positivo, y el otro acepta y queda como ion negativo. Esos son los dos conceptos importantes que tenemos que entender de los enlaces. Esta es la tabla periódica con todos los elementos que necesitamos para saber, para poder entrar en un curso de biología celular o biología molecular. Les recuerdo, no vamos a estudiar biología ni química, no somos biólogos ni químicos. Estos cursos están hechos para personas que van a entrar a hacer ciencias de la salud, odontología, enfermería y medicina. Entonces, con estos elementos son prácticamente todos los que nosotros necesitamos conocer para poder entrar en un curso de esto. Les recuerdo pues que el enlace iónico es en el que se cede, como en este caso que el sodio está cediendo su electrón a el cloro para poder obtener 8 electrones en su último orbital, y al cederlo obtiene 8 electrones también en su último orbital, es lo que queda, y queda como sodio positivo, cloro negativo, y así es como se hace la molécula de cloruro de sodio o la sal común. Muy bien. A nivel internacional está aceptado ya que el color rojo, en estos modelos de bolitas y palitos, el rojo es el oxígeno, el azul el nitrógeno, el negro el carbono y el blanco el hidrógeno. Aquí tenemos una molécula de agua. La molécula de agua tiene un ángulo entre los hidrógenos que permite que esta molécula sea bipolar, o sea que tenga polos la molécula. Tiene un polo más positivo dado por los hidrógenos y un polo más negativo dado por el oxígeno, y esto es lo que vemos aquí, y esto es lo que le da a la molécula de agua su carácter de polar, y al ser polar se puede interactuar con otras moléculas que también tengan polos, y esto es lo que lo hace una de las características que lo hace ser un disolvente universal. Muy bien. También existen otras fuerzas, no solamente el enlace iónico y covalente, sino hay otras fuerzas que permiten que se enlacen o se junten o se atraigan las moléculas. Estas fuerzas de atracción también tienen que ver con las electronegatividades. Es una molécula grande, completa, y esta es otra molécula grande, pero los átomos que la forman tienen expuestos a veces ciertos grupos funcionales que le dan positividades y negatividades en la superficie. Por ejemplo, esto que está aquí, que son dos positivos y un negativo, le permite interactuar con esta otra parte de esta molécula en donde hay negativos y positivos, y entonces se crea este tipo de enlace, este tipo de atracción entre moléculas grandes. Principalmente
pues entre proteínas, ¿no? Que tienen unas características moleculares en la superficie que les permite perfectamente interactuar unas con otras. Por eso las interacciones proteicas son muy específicas, como por ejemplo las que se encuentran en los anticuerpos. Eso lo veremos después. Muy bien. Con este conocimiento podemos entrar entonces ya de lleno a lo que son las macromoléculas. Les recuerdo que las macromoléculas se llaman macro porque están grandes y porque generalmente están formadas por moléculas más pequeñas. Entonces estas macromoléculas generalmente hablamos de ellas como si fueran polímeros, porque están hechas de muchos polímeros. Están hechas de eslabones. Vamos a suponer una cadena. Un polímero es una cadena, está hecha de eslabones. Cada eslabón se llama monómero. Entonces, los polímeros son las macromoléculas y vamos a hablar generalmente de lípidos o membranas, cuando hablamos de grasas, lo que está aquí, lípidos o membranas, polisacáridos, otra molécula grande, proteínas, otra molécula grande, y ácidos nucleicos, RNA y DNA. Estas moléculas grandes o polímeros están hechos de monómeros. Entonces, los polisacáridos están hechos de azúcares o sacáridos. Los lípidos o membranas están hechas de ácidos grasos y de otras moléculas que también presentan características muy parecidas a los ácidos grasos, pero no caen dentro de los ácidos grasos, ¿sí? Dentro del grupo de los lípidos ya veremos cuáles son, que son básicamente 5 tipos de moléculas. Las proteínas, que sabemos que son cadenas de monómeros que se llaman aminoácidos, y los ácidos nucleicos, que son las cadenas largas de RNA y DNA. El DNA ya sabemos que guarda la información genética, pero están hechos otra vez de monómeros que se llaman nucleótidos. Entonces esto es lo que necesitamos que recuerden para el curso y vamos a ver de cada una de estas moléculas sus funciones, ejemplos, cómo están constituidos los bloques o monómeros, cómo se construyen, cómo se degradan, etc. Muy bien, vamos a iniciar entonces con los carbohidratos. Los carbohidratos son estas moléculas que tienen varias funciones. La principal es la fuente de energía, ¿okay? Nosotros podemos movernos, podemos hacer nuestras actividades porque utilizamos la energía que extraemos de los carbohidratos. Azúcares como la glucosa, la sucrosa, la maltosa, etc. También es un almacén energético. El cuerpo necesita guardar energía para cuando en un momento determinado no está comiendo o no tiene acceso a comida inmediatamente, debe tener un lugar de donde poder sacar energía. Entonces los azúcares, cuando nosotros comemos, traemos normalmente en la sangre aproximadamente 100 miligramos por decilitro de azúcar. Eso es lo normal, traer 100. Pero cuando andas caminando, corres, por ejemplo los maratonistas, al ir corriendo se empiezan a consumir el azúcar de la sangre y tienen que obtener azúcar. Tenemos nosotros almacenadas energía en 2 órganos principalmente, en el hígado y en el músculo. El hígado pues es una fábrica que constantemente está teniendo, es el laboratorio del cuerpo humano donde se fabrican y muchos procesos se llevan a cabo, entonces necesita tener siempre una fuente de energía, entonces ahí almacenamos parte de la energía en forma de glucógeno. El otro lugar donde almacenamos glucógeno es en el músculo, porque el músculo pues a veces tenemos que correr o tenemos que salir corriendo, o tenemos que hacer actividad, y esto viene desde la evolución. El hombre de las cavernas tenía que correr de los depredadores. El tigre de dientes de sable venía de él y tenía que tener energía guardada en el músculo aunque no hubiera comido, pues para poder escapar. Entonces, por evolución tenemos nosotros la capacidad de almacenar energía en el hígado y en el músculo esquelético. En el caso de las plantas lo almacenan en forma de almidón en los tubérculos. Muy bien. Y también tiene otra función que es la de ser estructural. Los carbohidratos pueden adquirir mucha fuerza mecánica. Le dan fuerza mecánica a muchas cosas. Por ejemplo, el árbol, el tronco de un árbol está hecho de pura azúcar, de puros azúcares, pero que tiene unos enlaces que le dan la fuerza de la madera. La madera es bastante dura. Entonces, la celulosa en la que escribimos, un pedazo de papel, es azúcar, pero son azúcares que están enlazados de cierta forma y le dan cierta resistencia para poder escribir sobre ellos. El lápiz con el que escriben, pues está hecho de madera, bueno, ya sea de plástico también, pero él le da fuerza, ¿sí me explico? Entonces, le da fuerza estructural los azúcares. También hay algunos animales, como los insectos y algunos crustáceos, que utilizan el azúcar y la depositan en su exoesqueleto.
y entonces les da fuerza. Ustedes toman una cucaracha o un grillo y lo dejan caer a 100 grillos de altura, cae y no le pasa nada. Toman un humano y lo dejan caer y pues ustedes saben lo que pasa si una persona se cae de una altura muy alta. Entonces, estos azúcares dan estructura también. Entonces son las funciones que tienen los azúcares. Si vamos viendo, entonces esta es la molécula de azúcar, una molécula de azúcar, y esto más bien lo utilizo para hablar de los tres tipos de modelos que se utilizan para representar a las moléculas. Tenemos el modelo de letras y rayas, tenemos el modelo de bolitas y palitos, y tenemos este otro modelo que se llama de llenado espacial. Entonces esta molécula, que es una azúcar, una glucosa, es lo mismo, esto es lo mismo que esto y es lo mismo que esto. Si le ponen pausa para que lo vean con detalle, vean ustedes que aquí está este carbono, que está en negro, aquí está, que tiene dos hidrógenos, que aquí están los dos hidrógenos, está conectado este carbono también con un oxígeno y un hidrógeno, aquí está conectado con el oxígeno y el hidrógeno, y lo mismo lo pueden observar aquí, que denle pausa para que lo observen. Muy bien, vamos a continuar. Lo que sigue es entonces que hablemos un poco de cómo se juntan estos azúcares. Los azúcares, dependiendo, vamos a ver ahorita con más detalle, ahorita estoy hablando generalidades, se pueden unir entre ellos dos azúcares porque tienen grupos funcionales alcohol. Ahorita vamos a ver una de la definición de glúcido, es que tiene alcohol. Entonces aquí tenemos el grupo funcional alcohol o hidroxilo y otro grupo funcional alcohol o hidroxilo, que si interactúan entre ellos pueden ver que se forma una molécula de dos H's con una O, H2O, y que se expele. Esto sería una molécula de agua. Sabemos que cuando se produce agua, hablamos nosotros de condensación, como la que sucede cuando tienes un bote de una bebida fría y el aire que está alrededor con vapor de agua tiene contacto, se forman las gotitas de agua afuera de ese bote. Eso de producir agua le llamamos condensación. Bueno, pues aquí también se llama condensación el producir agua, y a través de esta condensación nosotros podemos tener un enlace donde ya quedan unidos por un oxígeno. Este tipo de enlace, que se llama un enlace O-glucosídico, porque el oxígeno está en medio y tiene dos glúcidos, es el enlace O-glucosídico. Entonces nos forma la unión de dos monómeros, de dos azúcares, es lo que nosotros llamamos un disacárido. Si fueran 3, trisacárido. Si fueran 4, tetrasacárido, pentasacárido. Y si son muchos, polisacárido. De la misma forma en que al sacar una molécula de agua los unimos, lo contrario sería separarlos metiendo una molécula de agua. Y como al meterla los destruimos, eso se le llama hidrólisis. Hidrólisis, meter agua para destruir un enlace, y entonces nos quedan dos monosacáridos separados. Muy bien. Entonces, hablando de los glúcidos o de los monosacáridos, vamos a dar un repaso de todo esto y vamos a hablar entonces muy en específico y con más detalle de lo que son los glúcidos. Los glúcidos entonces son biomoléculas formadas básicamente de 3: carbohidrato, carbonos, hidrógeno y oxígeno. Por eso se llaman carbohidratos. Carbohidrato. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Y los átomos de carbono generalmente están unidos, casi todos los átomos de carbono de una molécula de azúcar, con grupos funcionales hidroxilo o H o alcohol. ¿Okay? Y dependiendo de, los clasificamos los azúcares dependiendo del grupo carbonilo que tengan. El grupo carbonilo es cualquier carbón que esté con un doble enlace a un oxígeno. Eso le llamamos nosotros grupo carbonilo. El grupo carbonilo puede estar en un extremo y entonces nosotros estaríamos hablando de un grupo aldehído, o ese grupo carbonilo puede estar en medio de la molécula y le llamamos un grupo cetónico. Les voy a poner unos ejemplos aquí para que los estén viendo. Muy bien. El glúcido deriva de la palabra glucosa, que es un vocablo griego que quiere decir dulce. Tenemos su fórmula general, que es CH2O, entre paréntesis N. O sea, que tantas veces se repite. Pues el carbono va a ser el doble de hidrógenos y va a tener el mismo número de oxígeno. Los carbohidratos pueden, además de ser lineales, pueden adquirir una forma de anillo. Un carbohidrato que es lineal puede hacer reacciones entre sus mismos radicales, sus grupos funcionales, y formar un anillo. Por ejemplo, aquí podemos ver
el proceso por medio del cual la glucosa, de ser lineal, aquí ya está en forma de anillo. Son los mismos 6 carbones. ¿Okay? Entonces, la glucosa toma una forma circular, como ven aquí el anillo. Esta forma anular de anillo tiene 6 lados. Hay otras moléculas, como en el caso de la fructosa, que también, a pesar de tener 6 carbones, nomás nos hacen 5 lados en lugar de 6. No tiene que ver con el número de carbones. Puede ser una molécula de 6 carbones que al hacer el anillo hace 6 lados. O una molécula de 6 carbones que al hacer el anillo nos hace 5 lados. Entonces depende de si hace 5 lados o 6 lados, le llamamos a ese tipo de anillo, anillo furano o anillo pirano. En el caso del azúcar, de la glucosa, esos 6 anillos, cuando se hace a la forma anular, son 6 lados, por eso se llama, el nombre correcto de la glucosa es glucopiranosa. Hay otra molécula de 6 carbonos, que es la fructosa, y esta tiene 6 carbonos, pero cuando hace la forma anular, nada más tiene 5 lados. Por eso, la fructosa, el nombre correcto es fructofuranosa, porque el anillo es de 5 lados. ¿Okay? Entonces, furano, pirano. Muy bien. Otra cosa importante es hablar de los principales disacáridos, sobre todo los de interés biológico. Y sean nada más 3 los que tenemos que aprendernos. Entonces vemos primero la maltosa. La maltosa es la combinación de 2 moléculas de azúcar. Es un disacárido. Es una glucosa con otra glucosa. ¡Pum! Disacárido que se llama maltosa. Muy fácil. Es importante porque se utiliza en la elaboración de cerveza. Además de la maltosa, el siguiente disacárido es la lactosa. Es importante porque es el azúcar de la leche y también está hecha de una glucosa, pero en este caso está pegado con una galactosa. Entonces glucosa con galactosa se unen, liberan la molécula de agua, se unen y forman la lactosa. Y la lactosa es importante porque es el azúcar de la leche. Mucha gente es intolerante a la lactosa, a este tipo de azúcar, y entonces no puede destruirla porque generalmente tenemos las enzimas para destruir la lactosa en la edad, en la infancia, cuando estamos siendo amamantados, y los niños toman la leche y la pueden destruir por las enzimas que produce. Ya cuando crecen y es un adulto, pues ya no produce las mismas enzimas y es más difícil poder destruir esa leche, digerirla. Y entonces es lo que nos produce la intolerancia a la lactosa, que se toma la lactosa, al no poder destruirla y utilizarla, las bacterias sí la utilizan, producen gas y entonces es la gente que tiene muchas flatulencias, que siempre anda con problemas de gases, ¿no? Afortunadamente ya existen en la actualidad pues las leches deslactosadas que no traen lactosa y pues no permite que haya tanto gas. Muy bien, el otro es la sacarosa. La sacarosa o sucrosa, de las dos formas se llama, es el azúcar de la fruta que también está hecha de una molécula de glucosa, pero en este caso tiene la glucosa y la fructosa, que cuando se juntan forman la sacarosa, ese disacárido. Entonces son 3 disacáridos los que tenemos interés que ustedes manejen, que son la maltosa, glucosa con glucosa, la lactosa, glucosa con galactosa, la sacarosa o sucrosa, glucosa con fructosa. Esos son los 3 disacáridos que me interesa que conozcan. Más de 6 carbonos es difícil que se mantengan estables. Las moléculas, entonces los monómeros del azúcar tienen diversos carbonos. Ahorita estamos hablando de la glucosa y la fructosa que tienen 6 carbones. Son hexosas. Pero hay moléculas más pequeñas. Las moléculas más pequeñas que tienen 3 carbones son las triosas. Si tiene 4 carbones, tetrosas. De 5 carbones, pentosas. De 6 carbones, hexosas, como las que estamos hablando, glucosa y fructosa. Pero eso depende del número de carbones. Entonces podemos clasificarlas, depende del número de carbones. Si como el glicerol, 3 carbones, sería una triosa. Si tenemos 4 tetrosas, 5 pentosa, 6 hexosa. Pero es un monómero. La pura azúcar sola con 3, 4, 5, 6 carbones. Cuando tiene más de 7 carbones, ya la molécula es ya es más inestable. Dije que había 2 moléculas grandes en las que almacenamos azúcar. Las plantas almacenan el azúcar en forma de almidón en los tubérculos, como por ejemplo en la papa, en el camote y en otras plantas que tienen tubérculos, ¿no?
Y en el caso de los animales, lo depositamos el azúcar, la guardamos en el hígado y en el músculo en forma de glucógeno. Muy bien. Y la celulosa les dije que era el azúcar que da estructura a los árboles, a la madera, al papel. Y la quitina a la superficie de los insectos y de algunos crustáceos. Muy bien. Voy a presentar un par de imágenes de los glúcidos, que son muchas veces las que preguntamos en los exámenes y que nos sirven para entender. Recuerden, podemos clasificar a los glúcidos, que también se llaman sacáridos, que también se llaman azúcares, que también llamamos carbohidratos. Entonces estos los podemos clasificar dependiendo del número de carbonos. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 carbonos, el gliceraldehído. Entonces este gliceraldehído, se llama gliceraldehído, es una triosa. También este es una triosa. Aquí tenemos 2 pentosas, porque tienen 5 carbonos. Y aquí tenemos las 3 hexosas que vamos a manejar: la glucosa, la galactosa y la fructosa. Muy bien. Pero también los podemos clasificar dependiendo del grupo funcional que tiene, el grupo carbonilo. El grupo carbonilo, que es el carbono con 2 enlaces de oxígeno, el grupo carbonilo, al estar en el extremo, nos forma este grupo que se llama aldehído. Aldehído, aldehído, aldehído. Entonces, todas estas son aldosas, porque tiene el grupo aldehído. Y todas estas son cetosas, porque tiene el grupo en el centro y es un grupo cetónico. Muy bien, el carbonilo, en este caso, es cetónico. Entonces, ustedes pueden hacer combinaciones. Pueden decir, dime una hexosa que tenga el grupo aldehído. Pues pueden decir cualquiera de las dos. O dime una hexosa que tenga un grupo cetónico. Pues está la fructosa. Muy bien. Por ejemplo, estas son las aldosas. Son muchísimas. Muchísimas aldosas. ¿Por qué aldosas? Porque tienen el grupo aldehído. ¿Okay? Y este es el gliceraldehído, el clásico, ¿no? El glicerol. Y aquí están las cetosas, que son también muchas, pero nosotros nomás vamos a usar aquí. De interés para nosotros viene siendo nada más la fructosa. Espero que con esta información hayan recibido lo más básico de lo que son los carbohidratos para poder entrar en un curso de biología celular, biología molecular. Con esta información hay que repasarla. Es la primera macromolécula, la siguiente macromolécula es los lípidos. Nos vemos en la próxima edición donde hablaremos de los lípidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias.